Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la programación de RT, ahora con nuestra mesa de debate, con un tema de absoluta actualidad y que no es otro que todo lo que se ha desencadenado en torno a Edward Snowden. El exanalista de la CIA, como saben, continúa en el aeropuerto Sheremetyevo a espera de que Rusia le conceda asilo temporal. Pero era el 9 de junio cuando comenzaban las revelaciones del norteamericano y desde entonces se encuentra en un túnel lleno de supuestas salidas y todavía no ha encontrado una posibles salidas que han originado una auténtica crisis diplomática a nivel internacional. Vamos a recordar durante los próximos minutos todo lo que ha sucedido y para ello cuento en nuestro plató con nuestros corresponsales Pere Pon, Bricio Segovia, Fran Guaita. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este debate, en esta mesa redonda. También vamos a contar en nuestros estudios con dos expertos, el análisis de Luis Camacho, bloguero y experto en asuntos relacionados con la conspiración, y también con la activista Diani Barreto. El periplo del exanalista comenzaba a principios de junio con esas primeras filtraciones sobre programas de espionaje. Edward Snowden, posiblemente el hombre ya del verano, veremos, y también el hombre del año. Y estas son sus palabras. Creo que el gobierno va a decir que he cometido delitos graves. He violado la ley de espionaje. Ellos van a decir que he ayudado a nuestros enemigos en hacerlos conscientes de estos sistemas. Pero este argumento se puede hacer en contra de cualquier persona que revele información acerca de programas de espionaje masivos. Pues estas, como decíamos, son las únicas declaraciones a imagen que se tienen por el momento realizadas antes de que comenzaran los problemas. Pero fue el 23 de junio cuando Edward abandonaba Hong Kong para aterrizar en Moscú. Un día duro aquel en el que la información se mezclaba con la desinformación. Pere, tú estabas a las puertas de la Embajada de Ecuador, aquí en Moscú. ¿Cuál era el ambiente allí? ¿Qué se decía? ¿Qué no se decía? Porque, desde luego, la información se manejaba desde muchísimas fuentes y era bastante complicado informar al respecto. Sí, efectivamente, Moscú se convirtió en la ciudad informativa del mundo este 23 de junio. Como muy bien decías, había dos escenarios. Era precisamente el escenario de la Embajada de Ecuador aquí en Moscú. Otro escenario también era el aeropuerto de Sheremetyevo. Como decimos, yo estuve ahí. Fuimos, de hecho, los primeros en llegar, RT, hasta el lugar de la noticia, y como muy bien decías tú en la portada de este programa especial, hubo mucha especulación, mucha contradicción en las primeras horas y después también a lo largo de los días, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué ahí estaba la calle de esta Embajada de Ecuador aquí en Moscú vacía y tuvimos la ocasión de ver el coche del embajador con el propio embajador que salía de la embajada y tuvimos incluso la oportunidad de preguntarle hacia dónde iba, ¿no? No nos respondió, pero al cabo de una hora, que es el tiempo que se tarda desde la Embajada de Ecuador aquí en Moscú hasta el aeropuerto de Sheremetyevo, pues supimos después que se encontraba el embajador, lógicamente también acompañado de su gente, en este aeropuerto de Sheremetyevo. Fueron pues horas, como dices tú muy bien, de especulaciones, de contradicciones, pero a lo largo que avanzaban las horas de este primer día importante en cuanto a contenido informativo del caso Snowden aquí en Rusia, aquí en Moscú, pues nada, íbamos conociendo cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la tarde conocimos que se había ya formalizado, se había hecho ya esta petición de forma formal por parte de Edward Snowden, como digo, y así lo dejaba muy claro el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, que hacía este tuit, ¿no? Y a lo largo de esta jornada de domingo, pues también se hablaba de esta posibilidad. Recordemos que Snowden llegó aquí a Moscú a las 17:15 de este domingo en este vuelo de Aeroflot procedente de Hong Kong, y a lo largo ya de este domingo, al final ya de la jornada, ya casi se dejaba más que claro que Snowden viajaba el día siguiente, por lo tanto el lunes, hacia La Habana en este avión de Aeroflot, en este 213, como digo, destino a La Habana. Esta fue pues la primera jornada, como tú muy bien dices, marcada por especulaciones y muchísimas contradicciones. Tú estabas en la puerta de la Embajada de Ecuador. Fran se encontraba en el aeropuerto, un aeropuerto que sin duda aquello era un nido de rumores por todos lados. ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo primero, yo creo que cuando ves a más de 100 periodistas de diferentes nacionalidades, te das cuenta de la envergadura que tiene el caso. Es decir, está viniendo Edward Snowden, que acaba de llegar de Hong Kong, que
ese sábado Estados Unidos le había revocado el pasaporte y la sensación era de que, bueno, a lo mejor podíamos ver a Edward Snowden. Después de casi 4 semanas nos damos cuenta que ha sido uno de los grandes hechos, que en una zona de tránsito donde se supone que, pues, un ciudadano, una persona, los periodistas que hemos entrado en la zona de tránsito y hemos intentado buscarle, no hemos encontrado ninguna salida, y creo que eso es un hecho muy puntual, porque con las redes sociales, con cualquier foto, no ver el rostro de Snowden da también señales de el punto de sensibilidad, el punto diplomático que hay. Y otro de los asuntos que uno se planteaba es que, bueno, él venía con las personas, con una asesora de Wikileaks, y cuando venía Sarah Harrison, pues uno pensaba, ¿estará planteando Wikileaks de una manera diferente este caso que el de Julian Assange? Porque, bueno, el de Julian Assange finalmente se ha quedado estancado en la embajada de Londres, de Ecuador en Londres, y yo pensaba, a ver, bueno, ¿cuál es el camino que puede salir, no? Y de lo que uno se da cuenta es que no es tan sencillo. Parecía en un primer momento que se iba a ir a La Habana y enseguida se dio cuenta que no podía salir de Moscú, y a través de las semanas hemos visto que está estancado Assange en Londres, Snowden en Moscú, y que evidentemente las trabas que está poniendo Estados Unidos, lo decía el presidente ruso Putin, ha hecho que Snowden ya pase su 4ª semana en el aeropuerto de Sheremetyevo. Vamos a seguir hablando en un rato de la situación en el aeropuerto, pero además las reacciones se sucedían también en el exterior. Y era precisamente el ministro de Exteriores de Ecuador que desde Hanoi hablaba sobre la postura de su país en la primera declaración oficial de un político. La pregunta es, ¿traición a qué? ¿Traición a quién? ¿Traicionamos los principios? ¿Traicionamos los intereses de la humanidad? ¿O creemos que en algún caso se está diciendo o se está argumentando que se traicionan los intereses de determinadas élites del poder de algún país? Pues estas eran las declaraciones de Ricardo Patiño. No nos debemos olvidar que allá en el aeropuerto había un coche de la embajada ecuatoriana y todo hacía suponer, Fran, que ese era el país donde iba a recibir asilo Snowden. Assange ese domingo dejaba un mensaje en un periódico australiano que decía: las personas que reciban a Snowden en el aeropuerto será el país que le dé asilo. Y en un primer momento, en las primeras semanas, se vio cómo Ecuador tenía la posibilidad más clara de darle asilo. Ellos también avisaban que lo iban a analizar, pero pasaron las semanas y se vio que no era tanto así, sino que era Venezuela, Bolivia, quien tomaba un prisma más hacia ese lado. También ha habido un momento en el cual nos hemos dado cuenta que parecía que Snowden no iba a ningún lado, es decir, que los países latinoamericanos llegamos a escuchar al presidente Maduro que decía, bueno, son los ciudadanos del mundo los que tienen que dar una respuesta, y Rusia, por otro lado, ponía unas condiciones, y entonces se quedaba un poco en tierra de nadie, Snowden parecía, ¿no? Además, había muchos más jugadores, ¿no?, dentro de este juego. Teníamos a Ecuador, por supuesto, pero claro, la gran duda era qué decía Estados Unidos al respecto. Nos llamaba la atención precisamente unas declaraciones del presidente Obama respecto a Snowden, palabras que desde luego han diferido muchísimo de los hechos que sucedieron después. Aquel 27 de junio el presidente de Estados Unidos decía esto. No voy a enviar aviones de las Fuerzas Armadas para capturar a un hacker de 29 años de edad. Bueno, pues realmente, Frank, Obama le quería restar importancia a este tema de Snowden, al material que él podría tener, pero sin duda algo muy importante tenía entre manos, Edward. Yo creo que estaba claro, fueron 4 días después de que sucediera que Snowden llegara a Moscú, era la primera vez que Obama hablaba, era en Senegal y daba un punto de giro a la historia. Yo creo que, por un lado, Obama decía que la respuesta de Obama no me sorprende más bien que se piense que unos cazas de las Fuerzas Armadas puedan bajar a un ciudadano si va en cualquier avión.
Es decir, la respuesta es un no, pero sobre todo es que se pueda pensar que eso puede hacer las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, me parece curioso. Otro de los comentarios que hizo allí, nosotros nos encontramos en el aeropuerto de Sheremetyevo cuando él hizo esas declaraciones y decía que lo más importante no es lo que ha publicado Snowden, sino lo que realmente nos preocupa es lo que puede decir. Y yo creo que después de ver cómo está actuando Estados Unidos, después de estas 4 semanas, creo que es muy claro que Estados Unidos está muy preocupado de la información que tiene Snowden, de lo que puede decir y sobre todo no acerca de que en un principio nosotros creíamos que era un programa de espionaje que iba a hablar sobre los ciudadanos estadounidenses. Pero de lo que está hablando es de que es de todo el mundo. Y no es solo acerca de China, no es solo acerca de los países en cierta medida que no son tan amigos, sino también es de sus países amigos, ¿no? Y que además él ha dejado muy claro que si le pasa algo lo tiene todo atado y muy bien atado. O sea, que se preparen. Estados Unidos ha venido a decir que si no se sale con la suya, saldrá toda esta información que tú ahora mismo estabas apuntando, ¿no? O sea, que él lo tiene muy claro. Sabe muy bien lo que quiere hacer. Mauricio, te queremos escuchar. ¿Qué opinas al respecto de las declaraciones de Obama? No, desde luego, una cosa yo creo que está muy clara, ¿no? O sea, el calibre que ha tomado este asunto es tal que, desde luego, la información de la que dispone Snowden deben ser palabras mayores, porque si no, no se ocasiona todo este conflicto diplomático que se ha ocasionado, no se prolonga durante prácticamente, pues eso, ya 4 semanas, y desde luego tampoco se lleva a cabo una persecución como se está llevando. Nos puede caer mejor o peor Snowden, podemos pensar que es un traidor de la patria o podemos pensar que es un defensor de los derechos del pueblo. Indiferentemente de la opinión que tengamos, lo que está claro es que todos esos intereses políticos que están detrás de la información que tiene y que está dispuesto a revelar pueden mover muchas fichas en el panorama, no sé si geoestratégico, pero desde luego político en diferentes regiones del mundo, como pueden ser Latinoamérica, de la que después hablaré, y también de Europa y Estados Unidos, por supuesto. En este puzzle, como decimos, hay muchísimas piezas, muchísimos países interesados. Pasaban unos días y un hecho más nos hacía pensar que las filtraciones de Snowden deben tener una envergadura de mayor magnitud y que, desde luego, por ahora muchos países han dispuesto a ayudarlo, pero con muchísima cautela. El 1 de julio, el presidente de Rusia declaraba lo siguiente. Si quiere quedarse, tendrá que cesar todas las actividades que puedan perjudicar a las autoridades estadounidenses. Por muy raro que parezca que yo diga esto. Bueno, pues me gustaría ahora conocer la opinión al respecto de uno de nuestros analistas, Luis Camacho. No sé si lo tenemos por ahora disponible o no, compañeros. Pues sí, aquí lo tenemos, no lo veía. Luis Camacho, experto en temas de conspiración. Estamos hablando de que realmente el material que maneja ahora mismo Snowden debe ser de una gran envergadura, porque si no, un presidente como es Vladimir Putin no habría realizado estas declaraciones. El material que tiene en estos momentos Snowden es de un potencial alucinante. Este hombre tiene información confidencial sobre todos los sistemas que existen en Internet, redes sociales, software y sistemas operativos con los cuales está ejecutando el espionaje. Tal vez nosotros tengamos instalados sistemas operativos comerciales en nuestro ordenador que son auténticos virus que están enviando información a no se sabe dónde. O tal vez nosotros en nuestras redes sociales se esté evaluando todo aquello que estamos diciendo. Y todo esto va mucho atrás, mucho más allá. Incluso se está hablando de sistemas capaces de reconocer nuestras conversaciones e incluso el contexto de las mismas para intentar descubrir, pues si yo soy un elemento proactivo dentro de un sistema, dentro de una nación o dentro de un Estado. Eso es un tema muy delicado y es que esto va mucho más allá, porque no solo hablamos de los ciudadanos, tenemos que tener en cuenta que las empresas pierden importantes contratos multinacionales debido al problema de la información, como así se ha demostrado en varias ocasiones y de lo cual hubo actas a finales de los años 90 en la Comisión del Parlamento Europeo. Recordemos el caso de la Comisión STOA.
en el cual se demostró que una serie de espionaje, el espionaje internacional promovido por los norteamericanos a través de la llamada Red Echelon, había hecho perder varios importantes contratos a empresas españolas en favor de empresas norteamericanas. Si es que lo que hay detrás es que es alucinante. Con lo cual esto es como una especie de brecha dentro de un bloque de hormigón que en un momento dado puede reventar y aquí ocurrir o descubrir que los cielos se destapan y descubrimos una verdad de la cual, bueno, pues como poco podemos decir que puede ser sencillamente demoledora a nivel global. Pues muchísimas gracias por tu opinión, Luis. Seguimos debatiendo con nuestros corresponsales. De repente todo empieza a tomar otros tintes. Casualmente en Rusia se celebra el Foro de Exportadores de Gas con la presencia de los presidentes de Venezuela y Bolivia y comienzan los rumores en torno a si uno de ellos podría trasladar a Snowden hasta Latinoamérica. Teníamos la oportunidad de entrevistar a Nicolás Maduro prácticamente a pie de pista y esto es lo que nos decía al respecto. En caso de que Venezuela le diera asilo político, el problema es cómo va a llegar hasta Caracas. Podría ser vía Europa, descartado. También descartamos República Dominicana por los acuerdos de extradición con Estados Unidos. Vía Cuba, quizás, un país que todavía no se ha posicionado en todos estos días. Incluso muchos apuntan a que usted está ahora mismo en Moscú y por qué no llevarlo en su avión presidencial. Mira, yo pienso que es más importante en este momento que hablar de la novela, porque es como una novela de qué hace Snowden como inquilino del aeropuerto de Moscú y cómo saldrá del aeropuerto de Moscú, es analizar, conocer, estudiar y tener conciencia de las denuncias que ha hecho este joven estadounidense. Creo que es lo más importante, mucho más allá de cuáles van a ser sus próximos movimientos, ¿no? Lo más importante son sus denuncias y que la humanidad entera reaccione en solidaridad con Snowden. ¿Usted estaría dispuesto a llevarlo? Bueno, tú sabes que eso son cosas que en este momento yo no podría responderte, ¿no? Esperemos que evolucionen las circunstancias y él seguramente quedará como inquilino momentáneo aquí en el aeropuerto de Moscú. Pues eso es precisamente lo que todos pensábamos y es lo que ha sucedido finalmente, pero unas horas después recogíamos ese incidente con el avión de Evo Morales, lo paraban en Viena, rápidamente te mandamos a ti, Fran, hasta ese aeropuerto. ¿Cuál era la reacción del presidente ante este hecho? Yo me quedo con una declaración de Evo Morales que dice que Snowden no es ni un bicho, ni una maleta, y que a Snowden no se le puede llevar así por así desde Moscú a Bolivia, parando, se supone que iba a parar por las Islas Canarias, ¿no? Creo que es un hecho que estuvo 14 horas allí, donde demuestra, por un lado, pues que es un hecho sin precedentes, parar a un presidente de un país donde otros 4 países toman la decisión. Lo decía el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, por rumores habían tomado la decisión que, bueno, no va a poder sobrevolar porque a lo mejor está Snowden. Yo creo que también se vio la reacción de los países latinoamericanos, que ya eso sí es algo más bien común en los últimos años, donde muestran una unidad muy importante. Pero yo creo que el gesto que hace, al final todos apuntan, las miradas apuntaban más allá de Francia, Italia, España o Portugal, todos apuntaban hacia Washington y yo creo que dejó 3 mensajes claros. Uno, a Snowden, que no le va a ser sencillo salir de Moscú. Y yo creo que ese punto, en esa situación, el incidente de Morales cambió la situación de pensar lo que decía Putin, porque Putin le decía el 1 de julio, oye, te damos la posibilidad de que tengas asilo, pero no puedes tener problemas con Estados Unidos. Y él dice, no, yo he venido precisamente para eso, para filtrar toda la información, por tanto, no quiero ese asilo. 14 días después vemos cómo recula. Entonces, en un momento que yo creo que es el de Evo Morales, se da cuenta Snowden de que la situación es más complicada de lo que parece. Están parando a un avión de un presidente. Por otro lado, se ve la situación de los países europeos, cómo se comportan. Es decir, se vio que evidentemente son aliados, pero durante 14 horas la diplomacia de estos países pues no funcionó.
Y luego se ve, por otro lado, que este caso va para largo y de la importancia y el peso, insisto, que tiene Snowden ahora mismo para Estados Unidos, que Obama está intentando quitar peso, que por ahora no vamos a estar hablando con el presidente chino, decía, en Senegal, y con el presidente ruso, y luego se ve que está tomando más peso y que ya las conversaciones son de alto nivel. Y seguimos... perdona. Y seguimos hablando de especulaciones porque, como os acordáis, compañeros, yo pude hablar con el embajador de Ecuador aquí en Moscú y dijo muchas cosas, pero nos quedamos con un titular que fue que la mayoría de las cosas que se estaban diciendo eran especulaciones y que los medios de comunicación lo que estaban contando hasta la fecha era para vender. Esa entrevista, que tuvo lugar sin cámaras, ocurría 4 días después de que el señor Snowden llegara a Moscú. Es decir, llega el 23 de junio y esta entrevista que tengo yo en su despacho aquí en la Embajada de Moscú es el día 27. O sea, ya 4 días después de que el revelador Snowden se encuentre en Moscú, el embajador ya nos dice que la mayoría de las cosas son especulaciones. Y no se equivoca. Pensábamos que iba en el avión de Maduro. No. O que podría ir. Le preguntas en la entrevista. En el de Bolivia, tampoco. Y muchas otras cosas que hemos estado viendo hasta que hemos visto este documento ya oficial, de forma formal, que pedía esta petición, ya que luego hablaremos de ello, ¿no? Y Fran ha dicho también 2 cosas interesantes, ¿no? Una es cómo se le intentaba desde Europa, o cómo se le intentaba quitar peso a esta situación, mientras que desde Latinoamérica se conseguía todo lo contrario, se le daba todavía más peso. De hecho, esta retención sin precedentes de un presidente en un aeropuerto, desde Latinoamérica se calificaba como el secuestro de Evo Morales en Europa. Y así es como es visto a día de hoy, como el secuestro, el primer secuestro presidencial en Europa llevado a cabo por gobiernos. Una vez que ese avión pudo continuar su rumbo, Evo Morales llegaba a Bolivia al fin y allí se encontraba Bricio. ¿Qué es lo que te encontraste? Sobre todo la reacción del pueblo ante la llegada de Evo Morales y lo que le había pasado a su presidente en Europa. Efectivamente, nosotros estábamos, un equipo de RT, con grabaciones allá en Bolivia y de repente nos vimos inmersos en esta noticia, a esperas también de cómo pudiera evolucionar. No sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si realmente se encontraba Snowden en ese avión presidencial. Todo era muy polémico y muy misterioso al mismo tiempo, pero por todas las partes, porque incluso Bolivia desde un principio ni afirmaba ni desmentía si estaba, claramente no lo decían, ¿no? El vicepresidente del gobierno tampoco lo decía claramente, decía: nosotros somos un Estado soberano y no tenemos por qué justificarnos. Por lo tanto, nos encontramos reacciones del pueblo, sobre todo de apoyo, un apoyo fuerte hacia su presidente. Además, tenías la oportunidad de entrevistar al presidente, que estaba ya allí, que esperaba disculpas de parte de Europa. Vamos a escucharlo. Tenía mucha confianza. España, Francia, otros países. Y todavía tengo algo de confianza. Yo sigo convencido, mi pecado, mi delito es ser indígena y antiimperialista. Bueno, pues ahí es cuando los países latinoamericanos se empiezan a volcar con este tema y le ofrecen asilo político, pero las revelaciones continúan. Incluso esta pregunta se la voy a dirigir a la activista Diana Barreto, que creo que la tenemos ya con nosotros. Hola, Diana. ¿Nos escuchas, Diana? Te quería preguntar... Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Buenas tardes. Sí, perdona. No, todavía no te he hecho la pregunta, te la hago ahora mismo. Estamos hablando de que hay otras revelaciones que están empezando a surgir. De hecho, hoy teníamos conocimiento de una nueva, de Matthew A., que revela un sistema de espionaje realizado conjuntamente por la CIA y la NSA. Ya son muchos casos, Diana. Tenemos a Bradley Manning, tenemos a Julian Assange, tenemos a Snowden. ¿Crees que todo lo que le ha sucedido a Snowden quizás le pueda parar los pies a quizás otros activistas que tengan el mismo plan? Pues lo que estamos viviendo ahora es una política de disuasión, ¿no? De hacer un ejemplo, por ejemplo, el soldado Manning. Fue un día muy triste ayer, por ejemplo, porque la jueza ha decidido de enjuiciarle por haber ayudado al enemigo. Ya en ese sentido habría que saber, ya que es el 7º caso bajo la administración de Obama, quién es el enemigo. No está definido. Estamos en una guerra perpetua, entonces el señor Obama, el presidente Obama, debería declarar o un estado de emergencia
o un estado de guerra contra un enemigo que se debería conocer. Entonces lo que estamos viviendo en los Estados Unidos es una atmósfera de terror terrible, que hasta el presidente de la Associated Press dijo que las fuentes en Washington al sujeto de seguridad nacional se están secando y nadie se atreve o se va a atrever en este cacerío humano y en un respeto total de los derechos humanos y hasta un secuestro de un jefe de Estado soberano, o sea, que le queda chiquito el planeta al pobre señor Snowden. Creo que van a tratar de hacer todo lo posible para disuadir a los delatadores o personas que quieren hacer infiltraciones. Lo que pasa es que, como dijo Navi Pillay, alta de la Comisión de los Derechos Humanos de la UNO, tiene que haber vías para poder proteger a las personas que estén dispuestos a hacer estas divulgaciones o filtraciones que sean del interés de la humanidad, ¿no? Que donde se hayan perpetuado crímenes de lesa contra la humanidad o abusos de los derechos humanos. Y entonces ahora los Estados Unidos, lo que estamos viendo, lo que ha dicho el presidente Jimmy Carter, los Estados Unidos efectivamente actualmente está abusando de un tercio de los derechos universales humanos, de derechos humanos. Los derechos de la prensa, de asociación, de privacidad, derecho de asilo, están amenazando a periodistas, recogiendo todos los datos de los periodistas también. O sea, lo que estamos viviendo es un clima de terror terrible en los Estados Unidos y creo que vamos a tener una oleada de personas que van a pedir asilo político en otros países del mundo. No va a ser el único caso, creo, desafortunadamente. Pues muchísimas gracias por tu opinión, Diani. Como decíamos, las filtraciones de Snowden continúan y los medios de comunicación se han volcado con esta noticia y con los programas de espionaje estadounidense que comienzan a contaminar, chicos, a muchos otros países, incluso aliados desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la prensa. Recordemos que Snowden ha dejado muchísimo material en manos de un periodista y que va a ser The Guardian, supuestamente, el que va a seguir continuando con estas filtraciones. Efectivamente, The Guardian ha publicado muchísimos datos. Publicó que, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos había bloqueado aquellas informaciones, aquellas noticias, aquellos datos que tenían que ver con la NSA. También reveló que había 7 países de la Unión Europea que se habían beneficiado de este espionaje desde Washington, y luego también entra en juego en Europa Der Spiegel, el semanario alemán, cuando explica que las misiones diplomáticas de la Unión Europea en Washington y también de la ONU, también algunas oficinas de Bruselas podrían haber sido espiadas por parte de Washington. Yo creo que hay un asunto interesante que es ahora que Rusia le puede ofrecer el asilo temporal, pero con una condición, que es que Snowden y su información no haga daño a Estados Unidos. A lo mejor Snowden no va a decir nada, pero lo que estamos escuchando en las últimas semanas no es a Snowden, es a Wikileaks, es a The Guardian, es a los diferentes medios que ellos siguen dando información y siguen mostrando que ese programa de espionaje afecta a muchísimos países y a muchísimos ciudadanos. Entonces, la pregunta es si en el caso que le den el asilo temporal a Snowden, él va a estar callado, pero seguramente toda la información y todas las filtraciones que ya ha dado van a seguir su rumbo. Y ahí puede haber un conflicto de esa condición que le están dando con respecto a que esté aquí en Rusia. Y viene a colación eso que dices, porque yo buscando información sobre Snowden de cuando era pequeñito y luego cuando ha ido creciendo, era un niño, un joven que estaba apasionado por la privacidad. Entonces, si es una persona apasionada por la privacidad, no te metes en este jaleo, ¿no? Y ahí sí que podría ser que tuvieras razón tú. Es decir, que la información saliera, pero de otro lado, ¿no? Por parte de otras personas. De todas maneras, también le gusta pasar desapercibido, entre comillas, o al menos sabe cómo hacerlo, porque pese a ser el centro de la noticia, como bien decía Fran, a Snowden, ¿cuántas veces le hemos escuchado hablar? Muy pocas, todo han sido especulaciones alrededor, y es lo que se ha ido haciendo y lo que se sigue haciendo. De eso precisamente quería hablar, porque llegados a este punto nos poníamos en el 12 de julio cuando vemos las primeras imágenes de Edward Snowden en el aeropuerto y sus declaraciones después de esta completa sucesión de hechos. Vamos a escucharlo. En términos legales, pienso estar en Rusia con la intención de ir luego a Latinoamérica. Eso es lo que me hace pedir asilo en la Federación de Rusia.
Pues aquí es cuando cesan las especulaciones de dónde realmente estaría Snowden, y es cuando el norteamericano recula, como decía Frank, pidiendo asilo temporal en Rusia, e incluso se barajaba la opción de una residencia en este país. Este hecho sí que nos ha sorprendido muchísimo a todos, ¿no? Y veremos lo que pasa, ¿no? A ver si deberíamos acabar hablando de especulaciones, porque en los próximos días quizá todo eso que estamos contando hay que cambiarlo. A mí no me ha sorprendido nada, la verdad, porque viendo las dificultades que tiene para llegar a Latinoamérica y también viendo casos predecesores de otras personas que han encontrado asilo en Latinoamérica, donde las fronteras no son tan difíciles de cruzar y donde el índice de criminalidad en muchos países es alto, por lo tanto, siendo claros, no es difícil encontrar sicarios si lo necesitan. A lo mejor a Snowden tampoco le iría mal quedarse a este lado del charco, y estando aquí en Rusia, si consigue la ciudadanía y una vida aquí, ¿por qué no? Yo me quedo con el comunicado que él hizo el viernes en la zona de tránsito con los miembros pro derechos humanos, que él dejaba claro en un principio que Rusia era no un punto final, sino un punto intermedio, y que su objetivo era ir a Latinoamérica. Y ahí ya, claro, vienen los problemas que se está encontrando. Es decir, esta situación la dijo el presidente ruso Putin, que se está dando por los obstáculos que está dando Estados Unidos y que se han encontrado con un regalo de Navidad, decía. ¿Nos da quizá la sensación de que parecía todo como un plan meticulosamente estudiado y de repente como que se han visto desbordados? Como al final todo ha fallado y ahora está intentando buscar una salida porque es que no ha funcionado realmente lo que tenían en mente. Castillo de naipes que sabemos lo que tienen en mente. En el aeropuerto, cuando era al inicio, en el aeropuerto el domingo cuando llegó Snowden, yo creo que la embajada de Ecuador y la sensación que había más de 100 periodistas ahí daba la sensación de que no se creían que iba a generar esa noticia, que iba a haber periodistas al día siguiente metidos en un avión hacia Cuba para ver si estaba Snowden, el día siguiente también, un fotógrafo de Reuters que se metía 2 veces en 3 días. Entonces yo creo que la dimensión... Tú que ibas a la zona de tránsito con un billete de destinación a Egipto. Entonces se ha generado unos asuntos pues muy que dan a entrever que está claro que el caso de Snowden no va a quedar aquí al 18 de julio, sino que yo creo que tenemos caso Snowden para tiempo. Y hay un temor que él decía, Snowden, el temor más importante que él tenía era el de que con toda esta información a la gente le dé igual. Es decir, que toda la información que está dando de espionaje y toda la que falta por dar seguramente, ¿qué reacción va a tener por un lado en los gobiernos y por otro lado en los ciudadanos, en las personas de a diario? Si esta información, que como decía uno de nuestros analistas, va a retumbar, ¿qué va a generar realmente en el mundo? O si el mundo va a decir, bueno, en realidad, en cierta medida ya nos esperábamos que Estados Unidos pudiera hacer esto. Pues así nos encontramos a día de hoy. Estamos a 18 de julio. Ahora mismo la situación es la siguiente. Edward Snowden podría solicitar la ciudadanía rusa. Hasta el momento se excluye el viajar a un país latinoamericano y en unos días ya podría pisar o salir, pisar suelo ruso me refiero, salir del aeropuerto. Así que, bueno, pues veremos a ver qué sucede en los próximos días. Sin duda este tema va a generar muchísimos más minutos de información. Seguiremos muy pendientes de lo que suceda en el futuro de Edward Snowden y, por supuesto, lo vamos a contar en nuestros servicios informativos. Gracias, Perepón, gracias, Bricio Segovia, muchas gracias, Fran Guaita, y gracias a ustedes por su atención. Hasta luego.